Mis buenos amigos, estamos de vuelta. Hoy estamos grabando en vivo, Acto de Fe. Al fin hemos podido hacer el trabajo como corresponde. Estamos en redes sociales y en el sistema de comunicación Arca Digital. Muy interesante hoy la exposición que hace nuestro logoterapeuta, que es importante también que se comprenda este tema y es importante que lo mencione y deje un número de contacto para el público. Adelante, profesor Gustavo Pacheco. Bueno, ahora en este segmento quiero presentarles al Dios único hecho hombre, y es el hijo de David, descendiente. ¿Sabían ustedes que la descendencia de Judá fue algo bastante peculiar? Los descendientes de Israel tienen en su trayectoria, no es una estirpe como de sangre azul, de puros príncipes y princesas, reyes y reinas, hijos herederos legítimos de los reyes por generación tras generación. No, en la estirpe de la generación de Judá está en la liberación del Éxodo un personaje mujer. Cuando Moisés, ¿verdad?, muere, le tocó a Josué, el líder, llevar consigo, después del gran triunfo del cruce del Mar Rojo, al final de 40 años de dar vueltas en el desierto, y murió toda aquella generación que salió de Egipto, murió en el desierto, pero los que nacieron en el desierto, y muy pocos, como Josué y Caleb, ¿verdad?, que habían salido de niños, supuestamente, de Egipto, se criaron en el desierto, se criaron comiendo maná, bebiendo agua milagrosa en pleno desierto, como el agua de la peña de Oreb, de una roca salió agua cuando el pueblo estaba murmurando contra Moisés. Bueno, toda esa gente vivió por milagro con un maná que caía del cielo, una especie así de cereal, como algodón, suave, pero con todas las proteínas, porque ninguno no hubo desnutrición, porque estaban perfectos físicamente, no se enfermaban. Había agua milagrosa, tenían ganado, parece que el ganado también comía maná, no sé. El asunto es que el maná del cielo es tipificado ahora como la palabra de Dios. Pues hoy estoy predicando el maná divino, el que bajó del cielo y se hizo carne en la persona de Jesucristo. ¿Sabían ustedes que la gente tiene por costumbre, todos somos hijos de Dios porque todos somos descendientes de Adán y Eva? No, señor. Adán fue creado, como lo dice el credo niceno, de aquella gran ciudad del concilio de Nicea, donde en el siglo IV se reunió, 4 siglos después de la muerte de Cristo y la resurrección y la ascensión de Cristo, ¿verdad? Y el anuncio de que Cristo volverá, cosa que se repite en el Nuevo Testamento aproximadamente unas 400 veces se anuncia en el Evangelio y unas 40 veces en el Antiguo Testamento por los profetas de que el Mesías que iba a venir, se iba a ir y también iba a regresar. Pues el pan del cielo, el maná del cielo, es Jesucristo en persona, el Hijo único de Dios. Hay un versículo fabuloso en la Biblia que es en el Evangelio de San Juan, capítulo
3, versículo 16, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda es la salvación del alma, del espíritu y aún del cuerpo físico, porque Dios no habita en templos fabricados por las manos de los hombres, sino en los templos vivos que Él hizo desde la creación, pero que luego compró por medio de la sangre preciosa de Cristo, que es lo único que nos limpia de todo pecado. El amartía, o sea, el pecado, el haber fallado en la vida, haber pecado por incredulidad a la palabra de Dios, bueno, eso es lo que nos condena si seguimos en eso. Pero si nos pasa una prueba, un dolor, una angustia, o tenemos miedo. Alguien me dijo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para quitarnos el miedo? Pues la Biblia tiene un versículo fabuloso, también escrito por el apóstol San Juan, antes del Apocalipsis. Está allí la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 18, dice: en el amor no hay miedo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí mismo castigo, porque hemos pecado, ¿verdad? Pero de ahí que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Cristo es Dios único hecho hombre. Claro, en la antigüedad, incluso hoy día, la gente peca de egolatría. Yo soy mi propio Dios, yo hago lo que me da la gana. Esa egolatría es un pecado espiritual, es una ofensa a Dios, que es nuestro creador, que nos dio su espíritu soplado, y ahora por la palabra de Jesús nos da su espíritu para que viva en nosotros. O sea, el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, y el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es esto que yo estoy predicando, es la palabra viva de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor nos está diciendo hoy, por este sufrimiento, este testimonio de David, que fue el primer gran rey de Israel. ¿Y sabe cuál fue el último gran rey de Israel? Pues Jesucristo, sí, el que nació en Belén, de Judea, ese mismo, el Hijo de María, fue el Espíritu Santo, que ese Dios Espíritu se hizo un germen de vida, un espermatozoide divino en el vientre de María, y es el único hijo engendrado. Repito, el credo niceno, el credo de Nicea, después del siglo IV, que fue convocado por Constantino el Grande, y mudó la ciudad sede del imperio por necesidad espiritual de él, y se mudó a Bizancio, hoy día es la ciudad de Estambul, en Turquía. Y esa Turquía era lo que era el Asia Menor, cuando la Biblia dice los hermanos de Asia, o las 7 iglesias de Asia, los 7 mensajes de Dios a través de San Juan, dedicados a las 7 iglesias de Asia. Son esas 7 iglesias que estaban en Turquía, alrededor de la ciudad de Bizancio. Por eso Constantino el Grande tomó la ciudad de Bizancio y le cambió el nombre. Sí,
Él fue quien inició políticamente el imperio bizantino, que era el imperio romano en la ciudad de Bizancio. Y él le cambió el nombre y le puso Constantinopla, o sea, la ciudad de Constantino, en griego, Constantinopla. Bueno, esta parte histórica nos narra a nosotros cómo se estableció el reino espiritual en Asia, al norte de Asia Menor, al norte de Jerusalén, al norte de esos desiertos donde nació y vivió Jesús. El Espíritu Santo está en este momento haciéndole a usted una invitación especial. ¿Quieres ser salvo de la condenación eterna? Porque si tú eres espíritu, tu persona es tu espíritu, no es tu cuerpo, no son tus emociones, no es lo que hayas hecho, no es lo que quieres ser, tu persona es tu espíritu. Y eso te lo dio Dios. Y si quieres salvar tu alma emocional de lo que hayas hecho, tu alma cultural, tu alma social, tu alma humana, íntegra, pues en la memoria de tu espíritu que es inmortal está la salvación por la cual Jesucristo murió por tus pecados y los míos, y hacernos aceptables delante de la presencia de Dios. Cuando Dios nos acepta, es únicamente para hacernos sus hijos a través del único que puede engendrar vida eterna en nosotros. Fue el que es eterno y fue engendrado en el vientre de María, y Él nos engendra a nosotros por esta palabra gloriosa, esta palabra divina que les estoy enseñando conforme a la palabra de Dios. Es la única manera de llegar a ser hechos hijos de Dios. Quiero ir terminando recitando el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 de San Juan, que dice así. Ya le vamos a dar la introducción para que usted lo lea en su casa y le pida a Dios liberación del mal, liberación del pecado. Como el pecado es la palabra en griego, errar el blanco, amartía. Cuando llegues así como el rey David, que no pegaba una, angustiado, adolorido: Señor, ten piedad de mí. Mira, Señor, se me están consumiendo hasta los huesos. Pues el Señor te dice en Juan, capítulo 1, repito, Evangelio de San Juan en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice así: en el principio era el verbo, o sea, la palabra. O sea, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el verbo, o sea, la palabra, era Dios mismo. Así que Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, es la palabra que te estoy predicando en esta hora. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hasta allí. Sigan ustedes leyendo un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, hasta el final. Lo pueden hacer en un rato, en pocos minutos. No es una historia larga.
La palabra de Dios solamente hay que decirle, Señor, si tú me estás hablando a mí, que sea tu espíritu, no que sea un libro. Esta parte tiene 2000 años de escrito, ¿verdad? O si en un salmo, el que leímos primero, 3000 años de escrito, muy antiguo, ¿verdad? Pero vigente, más vigente que las noticias de hoy. Pues hoy te ha llegado la buena noticia, hoy te ha llegado el Evangelio, hoy te ha llegado la palabra de Dios. Hoy tu espíritu, que eres tú mismo, tú como persona, no eres un cuerpo nada más, no eres una historia de vida, no eres una cédula de identidad o un pasaporte o un título que diga que tú eres algo. No, tú eres el espíritu que Dios te dio. Y el único espíritu que puede ser salvado es Dios. En el mundo hay otros espíritus del mal que acechan, conspiran contra la vida, contra el alma, contra la integridad, contra las emociones de los seres humanos. Pero solo el libertador, que es Jesucristo, el que venció la muerte, el que resucitó al tercer día, el que luego ascendió 40 días después a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por nosotros, es el que te hace la invitación de que hoy seas una nueva criatura. En el nombre de Cristo recibe la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todos son uno y uno contigo. Ahora tú estás en Dios y Dios en ti. Bendiciones para todos. Hemos terminado por el día de hoy, profesor. Bueno, entonces será hasta el próximo jueves. Debemos poner una hora aproximada que podamos estar yo creo que las 2:30 es una buena hora, 2:30 de la tarde, ¿verdad? Da chance aproximadamente. Bueno, mis buenos amigos, espero que Dios llegue a sus corazones a través de la palabra del profesor Gustavo Pacheco. Bien importante que se sepa que la Biblia está presente en Arca Digital, en cada uno de nuestros pasos. Dios los bendiga en el nombre de Dios y hasta el próximo jueves.